Bueno, pues estamos casi en los 10 minutos de cortesía. Bienvenidos, se va incorporando gente al webinar. Bienvenidos a todos los que os vais incorporando. Bienvenidos a los ponentes, que son ponentes de lujo. Este es el primer webinar de una serie de webinars en los que vamos a hablar de salud. Y bueno, pues el webinar hoy se abre a través de Mediquadis Medical Institute. Tenemos unos invitados de lujo, como os estoy diciendo. Vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el parto y el posparto. Y bueno, pues creemos a veces que sabemos muchas cosas, pero yo creo que después de escuchar a estos ponentes que tenemos hoy de lujo, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de cosas que vamos a aprender. Entonces, os voy a presentar a 3 doctores que van a participar hoy con nosotros: al doctor José María Rodríguez, médico ginecólogo; la doctora Delimar Tello, médico especialista en lactancia; doctor Pedro Martín Marfil, médico cirujano general. Y cada uno pues nos va a hablar alrededor de lo que es el parto y el posparto. Pues nos van a explicar cosas muy interesantes. Entonces voy a dar paso, ya no quiero ocupar más tiempo, al doctor José María Rodríguez, médico ginecólogo, que nos va a hablar, nos va a contar cosas muy interesantes sobre el parto. Bienvenido, me gustaría que te presentaras, ¿vale? Pues yo te he presentado así más escuetamente, pero pues quiero que os presentéis vosotros un poco la trayectoria profesional. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es José María Rodríguez. Como tú bien has dicho, soy obstetra. Soy jefe del equipo de ginecología del Hospital Vitas Pardo Aravaca. También soy jefe de ginecología del Hospital Viamed, Santa Elena, La Paloma y Fuensanta. Y mi actividad obstétrica la realizo en diferentes hospitales, como el Hospital Vitas Pardo Aravaca, Louvre Internacional o el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, al que pertenezco. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, quiero dar las gracias a Pedro Martín y al impresionante equipo que tiene detrás por esta amable invitación. Y como no, quiero dar las gracias y la participación en este webinar de todas aquellas personas interesadas en este tema. Espero que sea de vuestro interés y resuelva muchas de vuestras inquietudes respecto al parto y las complicaciones que conlleva para el suelo pélvico. A mí me ha tocado seguramente hablar de la parte menos divertida, que son las complicaciones por partos con el suelo pélvico. Y para que no sea tan áspero, intentaré contaros algunas cosas que por lo menos os gusten. La verdad es que para un tocólogo hablar del parto es como la razón de nuestra vocación como obstetra. No hay trabajo más gratificante que ayudar a una pareja en el momento probablemente más importante de su vida, con una mínima presencia y ayuda por nuestra parte. De tal forma que este momento de intimidad y complicidad con el bebé que viene en camino sea muy importante para ellos. Y cómo no, deciros que el parto, ¿cómo ha sido el parto a lo largo de la historia? Pues mire, la primera descripción que tenemos de un parto fue hecha hace 2500 años por Hipócrates, donde él consideraba que el parto comenzaba cuando el feto tenía hambre, rompía la bolsa de las aguas con movimientos de sus manos y pies. Al comienzo de la humanidad, hace ya pues cerca de 40.000 años, cuando estamos en las cuevas, cuando las mujeres tenían que parir sin gritar, porque los fenómenos atmosféricos, las fieras y demás suponían un importante riesgo para ellos, parece ser que aquí ya el marido empezaba a hacer labores de casa y era el primero que atendía ya a los partos. En cambio, hace ya 6.000 años se empieza a considerar la ayuda al nacimiento como un arte y algunas mujeres van tomando mayor parte en esta experiencia que otras. En el antiguo egipcio, en Grecia y en Roma se daban ya consejos de cómo atender y cómo realizar los partos sin dolor. Y ya es la época del Renacimiento cuando empieza a marcarse el inicio de la medicina científica. Y en Francia se desarrolla el arte de partear. En el siglo XVIII vienen ya los médicos parteros que son reclamados cuando tienen que intervenir quirúrgicamente. En el siglo XIX existen grandes avances que hacen que la mortalidad disminuya. Y entre ellos, por ejemplo, está Semmelweis, que sentó las bases de las sepsias para desaparecer la fiebre puerperal. Luego, posteriormente, Pasteur descubrió el bacilo causante de la fiebre puerperal. Hay que recordar que antiguamente los médicos pasaban de las autopsias a partear en el mismo acto sin lavarse ni siquiera las manos. Luego ya hasta el siglo XX, con los avances de la mortalidad materna, conseguimos que las tasas de mortalidad de la madre
estuvieran en 0,5%. Hay que recordar que a principios del siglo XIX eran del 86%. Y en 1937 ya se bajó al 0,1% con Fleming y la penicilina. Es muy importante saber también, curiosamente, por qué la especie humana pare mucho peor que el resto de los mamíferos. Fijaros lo que es la pelvis de un chimpancé y cómo es la pelvis de un humano, ¿no? Además de que el cráneo va creciendo. ¿Qué es lo que diferencia a nuestra especie? Pues el parto de un ser humano nada tiene que ver con el de un chimpancé. El canal del parto es el mismo en todos los mamíferos, recto, pero en nosotros es doblado y retorcido, algo que hace mucho más difícil la expulsión del feto. Y esto es lo que se llama el conflicto obstétrico. La locomoción lo que ha llevado consigo es el conflicto pélvico cerebral. Es decir, no somos la especie caminante y esto se consigue estrechando el cilindro del canal del parto y de esta manera la trayectoria del chimpancé es mucho más recta, como os voy a mostrar aquí. A la hora de parir, el chimpancé pare de una forma mucho más recta, muchos mamíferos, y en cambio, por ejemplo, la especie humana tiene que hacer un canal mucho más difícil en ángulo recto. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se produce esa suerte de giros y cambios de direcciones del feto hasta que llega a este momento? ¿Cómo se produce el parto? Bueno, entendemos como mecanismo del parto realmente, es decir, los movimientos que debe realizar el feto, que es objeto del parto, para atravesar el canal del parto bajo el impulso del motor, que son las contracciones uterinas y los músculos abdominales maternos. El feto no realiza nada, es un mero ariete, a pesar de lo que la mayoría de los pacientes se piensan. Es simplemente un mero ariete. ¿Cuáles son las fases del parto? Para que tengamos una idea de qué estamos hablando. En primer lugar, hay una fase de latencia, que es lo que las embarazadas al final llaman como estar en la pole position, están a punto de, que dicen las madres, tienes la tripa baja, se te está hinchando la cara. Bueno, esa fase de latencia se producen unos cambios donde el cervix, que es por donde pasa el feto, donde se hacen las citologías, tiene que ablandarse, reblandecerse, borrarse. Y a medida que va ocurriendo esto, va aumentando próximamente las contracciones uterinas, que son percibidas por la mujer como no dolorosas, pero que van modificando. Puede aparecer en este momento manchado, expulsión de tapón mucoso, al irse borrando y no quedar sitio, una pequeña hemorragia. Pero realmente las fases importantes son estas ya. La primera fase o la dilatación, que es cuando la mujer empieza a dilatar de 0 a 10, hasta que llega a dilatación completa. La segunda fase sería la de expulsión, es el tiempo que transcurre desde que finaliza la dilatación hasta que el feto sale al exterior. Y que yo, que ya me formé hace unos cuantos años, al principio era de 1 hora y actualmente dejamos a las mujeres hasta 4 horas en esta fase. Y hemos visto que muchas mujeres que antiguamente las hacíamos un forceps, en este momento al dejar las 4 horas paren solas sin tocarlas. Tenemos un tercer periodo, que es el alumbramiento, que se inicia con la salida del feto y finaliza con la expulsión de la placenta. Es el periodo en el que se produce el desprendimiento y la evacuación de la placenta de las membranas. Recientemente se ha referido un cuarto periodo que es expulsión, desde la expulsión de la placenta hasta 2 horas después. ¿Cuál es el mecanismo del parto? Bueno, pues el mecanismo del parto voy a hacer como hizo el budista Goyo Jiménez. No lo cuento, os lo enseño.
Bueno, una vez visto esto, tendríamos que pensar exactamente, ya hemos visto cómo se produce el parto, pero ¿tenemos alguna posición, es decir, para parir mejor? Es decir, cuclillas, sentada, en cuadripedia. ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, en principio, más que una forma en concreta, ahora vamos a ver, es decir, yo voy a dar una serie de recomendaciones. Caminar, por ejemplo, en las posiciones erguidas, en la primera etapa del trabajo, están dilatando, desciende la duración del trabajo de parto, desciende el parto por cesárea, la necesidad de epidural y no parece estar asociado con una mayor intervención obstétrica. Puede prevenir laceraciones perineales graves. Sin embargo, no es posible afirmar con precisión que sea mejor la eficacia en cuanto a las posiciones horizontales. La duración de la segunda etapa, por ejemplo, sí se ha reducido dependiendo un poco con las posiciones del sacro flexible. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que habéis a veces oído sobre la nutación y la contranutación. El anillo óseo de la pelvis tiene la capacidad de bascular hacia adelante o bascular hacia atrás, dependiendo de que sea nutación, por ejemplo, es cuando aumenta. Estos son una pelvis ósea, este es el estrecho superior y este es el estrecho inferior. Entonces, si ejercemos un mecanismo de nutación, el sacro gira un poquito hacia adelante y aumenta el estrecho inferior. Cuando el mecanismo contrario lo que hace es que el sacro, al girar un poquito hacia atrás, bascular levemente sobre la articulación sacroiliaca, lo que hace es aumentar el diámetro del estrecho superior. Y eso siempre es capaz de en algunos, sobre todo en algún tipo de malposiciones, corregirlas. Y funciona bastante bien. Posiciones importantes que todo el mundo conoce, la dicotomía dorsal, que es típica de lo que hace realmente es estar la paciente tumbada, que es ideal para partos instrumentales, tiene menos riesgo de sangrado, no favorece el descenso, lógicamente, además se apoya sobre la cava que reduce el flujo sanguíneo al corazón y el feto a veces se encuentra un poquito peor. Reduce la capacidad de movimiento de la madre y tiene una mayor tasa de episiotomías. Decúbito lateral permite descansar y relajarse, disminuye la presión sobre el periné y reduce el riesgo de desgarros. La cuadripedia, que está muy de moda, pues aumenta la movilidad, favorece la rotación fetal en malposiciones fetales y facilita el descenso. Menor trauma perineal y se reduce el dolor lumbar. La cuadripedia está mal aceptada en ocasiones en algunos, en algunas culturas. Es necesaria en experiencia en asistir a este tipo de partos y a veces la epidural no es posible. Cuclillas. Destaca como ventaja que favorece la máxima amplitud de la pelvis y por la gravedad, además. Por tanto, facilita la salida de la cabeza, disminuye los partos instrumentales y mejora la rotación. Es una postura cansada en la que es necesario que no haya analgesia epidural o que sea a bajos dosis, como es la epidural tipo walking. Sentada, reduce el dolor lumbar, menor número de instrumentales, postura cómoda, mayor fuerza en el pujo. Genera mayor edema lumbar, lógicamente, por la posición y aumenta, en este sentido, la probabilidad de trauma perineal, pero disminuye el número de episiotomías. Luego, entonces, en resumen, ¿cuál es la mejor posición? Pues no existe una postura ideal. Es algo dinámico que va cambiando a lo largo del parto y según el deseo de cada mujer. Lo que es fundamental es que la mujer tenga una libertad de movimiento. Eso es fundamental. Aquí he hecho un pequeño resumen que si queréis os lo pasamos para no que sea tan pesado. Bueno, y ahora, ¿qué ocurre con mi suelo pélvico? Porque está muy bien el niño, pero como lo importante, yo en la parte oscura que me tenía que dar, ¿qué ha pasado con el suelo pélvico cuando se produce un parto? ¿Qué se puede producir? Fijaros, el anillo óseo realmente está cerrado en la parte inferior por una zona músculo aponeurótica. Aquí vemos, por ejemplo, el músculo glúteo mayor, este es el músculo elevador, trasverso superficial, profundo, aquí está el bulbo cavernoso, esta sería, aquí está el esfínter externo del ano, esto es el ano, esto es la entrada de la vagina y esto es la uretra. Esto es anterior y esto es posterior. Es una mujer vista desde abajo. Y este es, hemos visto el plano muscular y vemos el plano de la fascia endopélvica, que es el plano aponeurótico, con ligamentos cardinales. Bueno, ¿qué ocurre? Fijaros la interrelación que existe entre lo que es la parte aponeurótica y el plano muscular. Esto es un barco que es como el feto cuando nace. Esta es la parte muscular sobre la que se apoya exactamente el feto y esto es los ligamentos y la aponeurosis. Si la parte de abajo cede, los ligamentos también cederán. O sea que hay una interrelación muy importante cuando cede uno con el otro. ¿Hay cambios funcionales durante la gestación? Sí, hay unos cambios fisiológicos, cambios funcionales y cambios anatómicos, tanto estructurales como morfológicos.
Por ejemplo, síntomas urinarios en la gestación, pues aumento de la frecuencia misional, se produce una micturia, que es orinar por la noche, podemos tener también incontinencia urinaria de esfuerzo, que es aquello que tosemos, se nos escapa el pis, o incluso una urgencia misional. Vamos a ver la dinámica del parto, es decir, la propia modificación del embarazo ya hemos visto que es capaz de originar modificaciones sin salir ni siquiera el feto, como hemos visto anteriormente por la fisiología. Pero ¿qué ocurre en el parto? Fijaros, esto es en condiciones normales una pelvis vista desde arriba, la uretra, que es el tubito cune en la vejiga con el exterior, la vagina, que es un espacio casi virtual, el recto, con la musculatura y todos los nervios aquí. Fijaros ahora cómo está la vagina para dejar pasar una cabeza de 9,5 centímetros, cómo se encuentra la uretra y cómo está el recto y cómo queda por estiramiento y compresión de los nervios, ¿no? Evidentemente, todo esto puede generar dos cosas. Por una parte, una lesión neuromuscular, que la puede generar el propio parto vaginal. También existen otros factores acompañantes, como aquellas pacientes que tienen anomalías congénitas, neuropatías adquiridas, el propio envejecimiento. No es lo mismo parir a los 20 que parir mucho más mayorcitas. Aunque la edad media del parto en España somos los más mayores con diferencia, somos los campeones en eso de Europa. Está en torno a 33 años cuyo primer parto. Y también el estreñimiento como factor puede ayudar a la lesión neuromuscular. También existe una lesión en el tejido conectivo, el propio parto vaginal, lógicamente, pero también el envejecimiento y otros factores como cirugías pélvicas, incluso el déficit de vitamina C. Los desgarros, que son muy importantes en los partos y que tendremos consecuencias posteriores, y sobre todo si nos damos cuenta en la reparación, avulsiones del músculo elevador o desgarros hacia el recto en diferentes grados que no he querido entrar. Total, que podemos tener una incontinencia de orina a veces o podemos tener un prolapso, es decir, la debilidad del tejido conectivo y las lesiones neuromusculares pueden condicionar momentáneamente, a veces o incluso a veces definitivamente, estas dos patologías. ¿Qué tenemos que evitar en el parto? Normalmente un pequeño porcentaje de estos problemas permanece tras el parto, un pequeño porcentaje. Es muy raro que aparezcan de forma postnatal en 3-6 meses. Algunas pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia anal o prolapsos no han tenido ni siquiera partos vaginales. Cuidado, la cesárea va a proteger levemente la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia anal y del prolapso, pero predispone en menor medida, por ejemplo, a urgencia misional. La urgencia misional es cuando una paciente tiene ganas de orinar y no llega al baño. Se llama síndrome de picaporte. Es decir, tiene ganas de orinar y en 10 minutos tiene que llegar al baño. Esa es la urgencia. Por supuesto, la cesárea tiene mayor morbimortalidad, como es lógico. Hay que evitar el parto como desencadenante, pues tan solo en aquellos pacientes que estén muy predispuestas, aquellas pacientes que hayan tenido unas lesiones previas, que hayan tenido, por ejemplo, al que tenga alteraciones del tejido conectivo. La aparición de incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia anal y prolapsos en mujeres con adecuada dotación musculoesquelética solo se va a producir cuando haya lesiones importantes en el parto, si no, no se produce. Un tema importante, episiotomía sí o no. Es decir, prácticamente no hacemos ya episiotomía, ni siquiera en partos instrumentales. Ya hace mucho tiempo que no se hacen episiotomías. Además, no existe una evidencia de que su eficacia realizarla de modo rutinario tenga beneficios para la paciente. Tan solo cuando veamos que la mujer va a tener un desgarro importante y es preferible esto a un estadio vaginal o un desgarro incontrolado. Partos instrumentales. Es otro factor que puede dejar lesiones con los partos, evidentemente. Me preguntaréis por qué seguimos haciendo instrumentales. Bueno, a veces es necesario. Cuando un feto está a punto de salir y está en un sufrimiento fetal, una pérdida de bienestar fetal, cuando, por ejemplo, no desciende la cabeza, tiene una malrotación, la única manera de ayudar a la madre y a ese feto es haciendo instrumental, que puede ser ventosas, espátulas o forceps, cada uno tiene su indicación. ¿Cuáles son los factores que generan los desgarros? Aquí veréis que se llama oasis. Oasis son las lesiones realmente obstétricas del esfínter anal, que es de las cosas que dan más importancia. En sí, estas lesiones son prácticamente bajas, entre un 1,5 y un 12%. Un poquito más en primípera. Si va a depender, lógicamente, de la edad materna. Cuanto más edad tiene la madre, más fácil. Por otra parte, si tienen una lesión de esfínter previa, tienen más posibilidades. También si el feto es muy grande. Un feto que pesa 4 kilos no es lo mismo pasar 4 kilos por una pelvis que pasar 200, evidentemente. Se hace una distocia de hombros, es decir, son fetos grandes, donde sale la cabeza y los hombros se quedan impactados en la pelvis y no salen. Y hay que hacer
ciertas maniobras para desanclar esos hombros. Cuando el niño normalmente, que debe mirar hacia abajo, hacia el sacro de la madre, viene mirando hacia arriba. Esta posición es mucho más preocupante y generalmente genera más lesiones. O también cuando los expulsivos son muy prolongados. Un expulsivo muy prolongado de más de 3 horas y pico normalmente supone o bien que el feto está mal colocado o bien que tiene algún problema de posicionamiento o peso. En cuanto a la prevalencia de las lesiones obstétricas, ¿cuándo se produce mayor? Pues fijaros, si hacemos una episiotomía media, ahora os diré lo que es desde la vagina hacia el recto, es mayor que si hacemos una episiotomía desde la vagina hacia un lateral. Si es un parto instrumental, tenemos mayor prevalencia de lesiones del esfínter anal que es un parto tóxico. Si es un parto con forceps, mayor que metemos una especie de calzador que coge la cabeza del feto, es más que si es una ventosa que solo hace un poquito de succión. Y por supuesto, si en la fase final intentamos maniobrar lo menos posible, el hands-off es mejor que una maniobra mucho más activa, un hands-on. Un factor muy importante para evitar las lesiones es la protección perineal. ¿Está abandonada o olvidada? Pues hay muchas publicaciones, hay pocas publicaciones sobre protección perineal, pero hay mucha tendencia a tener ahora mismo, sabemos que es muy importante para evitar muchos de los desgarros y muchas de las complicaciones que surgen en los partos, incluso en partos de riesgo. Mira lo que os dije de la episiotomía. Es preferible un desgarro grados que una episiotomía. ¿Hacemos una adecuada técnica a la episiotomía? Esto es una episiotomía central, esto es media lateral y esto sería lateral completamente. En cuanto a la episiotomía, hay un estudio de Oslo Perineum, que mide el dolor, la intensidad y duración, el sangrado, la infección y discencia y el reinicio de las relaciones sexuales. Y no encontró diferencias entre episiotomía medio lateral o lateral y desgarros tipo 1-2 a un año. La técnica del ángulo de la episiotomía, esto es una cuestión técnica, sí que importa. Fijaros cómo por cada 6 grados que hacemos de inclinación mayor, reducimos un 50% las lesiones del esfínter. Por eso es importante que cuando las hacemos la gente tenga técnicamente la idea muy clara. ¿Cómo prevenimos estas lesiones? Primero, elección del instrumento adecuado. Si podemos, mejor una ventosa que un forceps. Protección perineal adecuada, como hemos visto. Una adecuada técnica de episiotomía. Comunicar con la paciente. En el momento en el que la madre siente una presión justo cuando van a hacer la cabeza de su hijo, es muy importante decir que tiene en ese tiene un momento un deseo importante de empujar. Ahí no tiene que empujar, porque en ese momento es cuando se dislacera y cuando se rompe. Es muy importante los masajes perineales y los ejercicios físicos del suelo pélvico, porque se ha demostrado que reducen el riesgo de episiotomía y reducen el riesgo de lesiones. El tipo de pujo materno, lo que os decía, el control de la deflexión de la cabeza, la posición durante el parto, a veces permite que la madre vea su periné y que empuje de una forma más adecuada. Los noruegos han hecho incluso un programa de protección perineal y han descendido las episiotomías, han descendido incluso, por ejemplo, las lesiones. Simplemente es el lentecer la salida, como pongo ahí la imagen, con una mano y proteger bien el periné. No necesitamos más. Y eso hace que hayan descendido muchísimas de las lesiones que tenemos en la obstetricia moderna. ¿Qué conclusiones os puedo dar? Pues bien, en primer lugar, el parto vaginal como factor de riesgo se da sobre todo en pacientes predispuestas. La edad es uno de ellos. La duración prolongada del expulsivo se da más en partos con macrosomas y malposiciones. Las episiotomías se tienen que hacer de forma selectiva, no restringida, selectiva. Y cuando se hagan siempre medio laterales. Cesárea en caso de intervenciones correctoras previas, es decir, si ha tenido un desgarro importante en grado 4 del esfínter, pues es preferible muchas veces que nos vayamos a una cesárea que volvemos a jugar otra lesión importante. Y es muy importante la rehabilitación perineal pre y posparto. Esto es muy importante decírselo a los pacientes. Si es posible, usar el uso de ventosas sobre forceps. Búsqueda cuidadosa de los traumas, especialmente de base. Si pasa desapercibido, es preferible siempre las lesiones repararlas en un primer momento que repararlas cuando han pasado 3 meses. Y, por supuesto, una adecuada preparación de los ginecólogos para reparar esas lesiones, sobre todo del esfínter. Otra cosa importante, que buscando un artículo se ve muy poco. ¿Qué ocurre con las relaciones sexuales después del parto? ¿Van a mejorar? ¿Son iguales? ¿Empeoran? Bueno, pues dentro de lo poco que ha habido de metaanálisis os traigo 2 estudios. En uno de ellos dice que como objetivo evalúa el impacto en la satisfacción sexual a largo plazo de las mujeres mediante el uso de un cuestionario y hacen 2
2 brazos. 45 mujeres primíparas que tuvieron parto por cesárea y 90 mujeres primíparas que tuvieron partos vaginales con episiotomías mediolaterales para el estudio. La prevalencia de insatisfacción sexual general fue del 4,4% en el grupo de cesárea y teóricamente 14,4% en el grupo de parto vaginal. Pero esto hay que decir que no es significativo. Es decir, todas las escalas de insatisfacción, salvo la sensualidad. En el segundo estudio no hubo diferencia significativa con respecto a 6 dominios de la función sexual, incluido el deseo, excitación, lubricación y el orgasmo, y la satisfacción entre los dos grupos. Luego sí se quejaron de la gente que había tenido parto vaginal de un poquito más hipotonía del músculo del piso pélvico. Bueno, con esto espero no haberos asustado mucho en cuanto al parto y quiero agradecer nuevamente al doctor Pedro Martín Marfil y a su equipo la amable invitación que ha tenido conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Súper interesante. Son muchas cosas, mucha información y la verdad es que es un mundo de cosas de las cuales se pueden ampliar muchísimas cosas. Deciros a las personas que estáis conectadas que podéis preguntar dudas que tengáis. En la parte de arriba superior tenéis un recuadrito donde podéis hacer preguntas para contestarlas al final del webinar. Doy paso a la doctora Adeli Martello. Muchas gracias, José María. Doctora Adeli Martello, médico especialista de lactancia, nos va a contar precisamente esto de la lactancia materna. Adelante. No te oímos. Me gustaría que te presentaras más de lo que te presento yo. Hola Elisa, bueno, primero encantada y agradecida con la oportunidad de participar con ustedes, encantada con la explicación magistral que acaba de dar el doctor. Yo soy la doctora Adeli Martello, médico venezolana, actualmente vivo en España. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando con lactancia materna, estoy certificada como consultora de lactancia materna por UNICEF y también tengo un máster en nutrición pediátrica, además de algunas otras cositas que he desarrollado como mamá y como médico dedicada o enfocada en la atención materno-infantil. El día de hoy les voy a hablar sobre las complicaciones derivadas de la lactancia materna. Que muchas veces este campo o esta área está un poquito abandonada. Hay como un agujero allí porque se supone o se piensa que la lactancia se debe dar naturalmente y resulta que nos encontramos con actualmente por muchas razones, nos encontramos actualmente con que muchas de las madres que inician la lactancia no se les da de forma tan natural y tan fácil. Ahí viene el papel de los consejeros de lactancia, de los médicos que nos preparamos para esto, de cubrir a la mamá, de atender a la mamá en ese proceso y brindarles la mejor experiencia posible. Esto suele ser un punto álgido que viene a agravar o a aumentar la ansiedad que puede experimentar una mujer en el posparto. Una mujer que se enfocó o que tiene la idea de querer amamantar y que lo ha visto como que es algo que va a surgir de forma natural y que empieza a tener problemas, se muestra muy ansiosa y puede realmente ser un dolor de cabeza para ella. Ok, vamos a hablar, aquí les muestro un poquito de lo que vamos a hablar. Para iniciar, hacer una pequeña introducción, comentarles que desde el embarazo nuestra mamá se prepara para dar pecho a nuestro bebé, para brindarle la mejor nutrición. La glándula mamaria va evolucionando durante el embarazo. De hecho, muchas veces notamos primero cambios en las glándulas mamarias que en el resto de nuestro cuerpo por acción de diferentes hormonas que al momento del nacimiento nos van a preparar para que en el momento del nacimiento podamos estar completamente aptas, independientemente de la forma de la mama, del tamaño, del tipo de pezón, de si en mi familia dieron o no dieron lactancia. Nosotras
por regla general contamos con todo lo necesario para dar lactancia materna, desde el minuto 1 después del nacimiento. Y hablando del minuto 1 después del nacimiento, justo en ese minuto 1 ya está listo el calostro, que es la primera leche de nuestro bebé, el llamado oro líquido, que está formado por inmunoglobulina, agua, proteínas, grasas, carbohidratos. Es un líquido ceroso que no es la leche madura, que es aquella que va a aparecer entre 48 y 72 horas después del nacimiento, que no brota abundantemente como algunas esperan, que dicen, no, es que no me sale nada. O muchas veces escuchamos decir, pero ¿qué le vas a dar al bebé hasta que te baje la leche? Y resulta que no tenemos que esperar a la bajada o subida de la leche, dependiendo de dónde lo llamen, para alimentar a nuestro bebé. Desde el minuto 1 está esta sustancia que realmente es lo que el bebé necesita en ese momento, en cantidad y en calidad. Es muy importante y ahora escuchando al doctor, me encantó escucharlo decir que la mamá debía tener libertad de movimiento, muchísimas cosas que dijo que a veces no las oigo o que a veces no se cumplen, sobre todo ocurre mucho en mi país. El tema de la libertad, de la armonía durante el parto, del respeto durante el parto y en el posparto es muy importante para garantizar un buen inicio de la lactancia materna. El apego inmediato, sin duda, es la mejor bienvenida para nuestro bebé y es una forma respetuosa de recibirlo. Aquí en España, de verdad que debo decir que he notado que se cumple muy bien. En otros países es simplemente mostrarle el bebé a la mamá o acercárselo al lado y ya se lo llevan. El hecho de que el bebé pueda estar en contacto muy pronto con la mamá en las primeras horas de vida, obviamente, siempre que médicamente se pueda, que no hayan complicaciones ni en la mamá ni en el bebé, y que pueda tener ese primer contacto con el pecho de manera oportuna, pronto después del nacimiento, nos va a ser una herramienta muy útil para el buen establecimiento de la lactancia materna. Vamos a entrar con las complicaciones. La bajada de la leche materna o la subida de la leche materna no es en sí una complicación, pero ciertamente al cabo de las primeras horas después del nacimiento, donde de pronto la mamá batalla con alguna sensación molesta después del parto y la idea que puede ser propia o adquirida, porque también el entorno juega un papel muy importante de que puede o no tener leche, viene a las 48-72 horas la bajada de la leche materna, que se da por un aumento de la vascularización de las mamas, que ocasiona que las mamas estén duras, se sientan como una piedra, muy grandes, aumentadas de volumen, que puedan estar calientes y algo endurecidas. De hecho, la mamá puede sentir otras sensaciones corporales como escalofrío y aumento de la temperatura corporal. Al estar así, la mamá muchas veces tiene dificultades para amamantar porque la mama aumenta tanto el volumen que se pone completamente redonda y el reblandecimiento normal que debe tener el pezón para que el bebé se enganche no está presente y el bebé intenta engancharse pero no puede porque no hay como de dónde prenderse. En estos casos realmente las molestias pueden prevenirse si se aplica la lactancia de libre demanda adecuadamente. Es decir, si no se sustituye la mama por un chupete o por un biberón, si se da lactancia de libre demanda, es decir, con el intervalo que el bebé nos vaya dictando, de manera que la mama no se cargue demasiado. Además, existen masajes que nos van a ayudar en los casos de que ya está establecido, ya tengo las mamas súper endurecidas, están redondas, el bebé cuando se va a prender cierra la boca porque es como una superficie plana, existen ejercicios para ayudar a reblandecer el pezón y existen algunas prácticas que también nos van a ayudar a que esa vascularización esté un poco bajo control y la mama no esté tan inflamada. Ok, la hipogalactia, que es una baja producción de leche materna, es una situación un poquito controversial. ¿Por qué? Porque existen hipogalactias que son por un problema de la percepción o de la percepción de la mamá o del manejo de la lactancia y en estos casos muchas veces la mamá dicen, no, es que yo no tuve leche y no pude dar pecho.
pero realmente no era algo médico, no era un problema físico. Realmente con la ayuda necesaria, muchos de los casos de hipogalactia que autodiagnosticados se podrían haber resuelto o se pueden resolver simplemente aplicando unas técnicas muy sencillas. Como les comento, existen algunas causas que van dentro del mal manejo de la lactancia, como por ejemplo, tomas limitadas, que yo diga solo le voy a dar 10 minutos de este lado y 10 minutos de este lado y luego le voy a dar un biberón para completar. Espaciar mucho las tomas entre una y otra. Por ejemplo, que yo diga, bueno, entre esta toma y la siguiente le voy a dar un biberón o le voy a dar un chupete para un chupón o tiene distintos nombres, pero bueno, me entienden. Le voy a dar un chupete para alargar un poquito el tiempo antes de que vuelva a tomar. La lactancia debe ser a libre demanda. O que hay un problema de agarre al pecho o hay un problema de succión propio del bebé que hace que la mama no se esté estimulando de manera adecuada y la leche no se produzca de manera adecuada. Químicamente, nuestro cuerpo responde a la succión del bebé. Tenemos unos receptores en el complejo pezón-areola que llevan la información al cerebro y el cerebro responde con la producción de leche materna. Si nosotros no cumplimos la lactancia a libre demanda y procurando un buen agarre al pecho, esta información no va a llegar de forma adecuada. Por lo tanto, la respuesta tampoco va a ser la adecuada. Entonces, la producción de leche materna se va a ver afectada. Pero existen algunas otras causas que sí son clínicamente comprobables, que son un poco más difíciles de tratar y que obviamente requieren una ayuda más especializada. Como por ejemplo la obesidad mórbida. En los casos de obesidad mórbida puede tardar la bajada de la leche. En algunos problemas hormonales, como algunos pacientes con problemas de tiroides o síndrome de ovario poliquístico, se puede ver afectada la producción de leche materna. Por acción de algunos fármacos, la mamá puede referir que después de tomar cierto fármaco, vio mermada la cantidad de leche materna. La particularidad que tiene esto es que cuando se retira el fármaco, pues ya la leche materna vuelve a ser la que era anteriormente. Por complicaciones en el nacimiento, en los casos de que los bebés deben ir a una unidad de cuidados intensivos o deben estar algún tiempo en observación, o la mamá por alguna razón deben estar separados y no hay una óptima estimulación del pecho durante los primeros días, obviamente la producción de leche materna va a ser menor. Y existen otras complicaciones en el nacimiento que pueden retardar la bajada de la leche. Sin embargo, en estos casos como la retención de placenta, que hayan hemorragias importantes, en estos casos, con la estimulación adecuada posterior a que se resuelva ese inconveniente y posterior al nacimiento, la producción de leche materna suele aumentar sin ningún problema. Cuando existen cirugías de reducción mamaria o de implantes mamarios, no en todos los casos, porque tengo muchos pacientes con cirugías mamarias que han dado lactancia materna sin ningún problema, pero es un factor que hay que tomar en cuenta cuando tenemos una mamá que nos dice que no nota una adecuada producción de leche, que su bebé no está satisfecho, aún teniendo un buen agarre, aún teniendo tomas adecuadas y que tiene una cirugía mamaria previa. Aún se desconocen absolutamente todas las causas de la hipogalactia, pero cada una debe ser evaluada por el médico, que debe diagnosticar si realmente existe un factor distinto a algo que podamos resolver mejorando el agarre o aumentando la frecuencia de las tomas. Y no descartar la lactancia materna solo porque tenemos la impresión, o suplementar con fórmula solo porque tenemos la impresión de que no hay una adecuada cantidad de leche materna. Los dolores y las lesiones es lo que más se observa en la consulta y generalmente son consecuencia de un mal agarre al pecho. Normalmente yo siempre le digo a las mamás, y esto es muy importante y es algo que quiero que quede de todas las intervenciones, y es que la educación previa al nacimiento, el saber qué puedo esperar y qué no debo esperar para poder atenderlo, es súper importante. Yo suelo enfocarme en preparar a las mamás para todas estas áreas antes del nacimiento, para que luego a la primera de cambio ellas puedan decir algo no está bien y buscar ayuda.
¿Qué pasa con el agarre al pecho? La mamá tiene su bebé y empieza a dar el pecho y no siempre, o en la mayoría de los casos, aunque tenga mal agarre, empieza a doler desde el primer momento. De hecho, esto es, yo les hago la semejanza de cuando uno se compra un zapato nuevo. Cuando uno se compra un zapato nuevo, uno puede caminar y el zapato está rozando, pero uno no tiene una lesión. Es hasta que pasa cierta cantidad de tiempo que empieza a hacerse la lesión y mientras más tiempo pasa, la lesión es peor hasta que se hace insoportable. Lo mismo ocurre con el agarre al pecho. Podemos iniciar la lactancia materna y que la mamá observe que no está bien agarrado, pero aún así no le duele. Tenemos que corregir ese agarre, aunque en el momento no le duela, porque con el tiempo se va haciendo la lesión y cuando tenemos una lesión establecida es muchísimo más difícil tratar ese pecho porque la mamá tiene que seguir dando con una lesión ya que es muy dolorosa. Entonces, lo ideal es adelantarnos, que la mamá esté educada sobre cuáles son las técnicas de amamantamiento, cómo procurar un buen agarre, para que a la primera de cambios diga, no, algo no está bien y podamos corregir antes de que sea una lesión. También existen dolores y lesiones por succión disfuncional, cuando existe un frenillo sublingual o algún problema de succión del bebé que debe ser evaluado por el médico. En estos casos existen posiciones que pueden favorecer la mejoría de la succión o existen prácticas como la frenectomía que va a ayudar a que el bebé tenga una mejor succión. También existe dolor que no cede después de mejorar el agarre o que uno observa que hay buen agarre, las tomas se hacen adecuadamente y aún así hay dolor con o sin lesiones que nos sugieran que hay una infección. Por ejemplo, la perla láctea, que blancuzca transparente que aparece en la punta dentro de un conducto mamario. Entonces, si una vez que empiezo a dar lactancia, sé que tengo buen agarre, sé que no hay problemas en la succión del bebé y aún así tengo dolor al amamantar o aparecen lesiones como la perla láctea, tengo que consultar al médico para ver si se trata de una infección. En general, amamantar no debe producir dolor. En el pasado estaba muy normalizado que en las primeras etapas de la lactancia no importaba si dolía, que había que aguantar, porque era normal, la mamá se iba a romper y luego se iba a mejorar y ya. No, realmente no es así. Desde el minuto 1, amamantar no debe producir dolor. Si lo hacemos con la ayuda correcta y utilizando la técnica correcta, esta experiencia no debe ser dolorosa. Aquí les muestro a grosso modo algunas de las posiciones para amamantar. Mi favorita para las nuevas mamás que están aprendiendo sobre el agarre es la del medio, la posición de balón de rugby. Sin embargo, existe la posición clásica y la posición acostada. En todas, el bebé debe tener su cuerpo alineado y el bebé siempre debe ir hacia la mamá y no es la mamá la que va hacia el bebé. La oreja, el hombro y la cadera del bebé deben estar bien alineados y mirando a la mamá, porque nadie puede comer con la cabeza torcida. Nosotros no comemos mirando hacia un lado. El bebé tiene que estar completamente armónico y alineado para que no solamente la succión, sino que también la deglución se pueda hacer de forma adecuada. Estas son las pautas de un buen agarre al pecho. De hecho, vemos un buen agarre comparado con un mal agarre. En el buen agarre podemos observar que los labios del bebé están evertidos. De hecho, podemos ver la partecita rosada del labio que protruye por arriba y por abajo. Podemos ver que la areola se tapa casi por completo, es cubierta por los labios del bebé que están abiertos como si fuera un pececito. La nariz queda pegada al pecho, sin embargo, el bebé puede respirar perfectamente. Y no escuchamos chasquidos ni vemos huequitos en las mejillas del bebé. En el caso de un mal agarre, vamos a observar que el bebé solamente se agarra del pezón y no de la areola. Podemos observar completamente la areola, no vemos los labios del bebé porque están hacia adentro. Y aunque la nariz igual esté pegada al pecho, esta mamá va a tener dolor a la brevedad. Y también podemos observar que este bebé está con su cuerpito mirando hacia arriba y la cabeza viendo hacia un lado, cosa que tampoco debe ser. Ok. Otra cosa que no es propia de la mamá, pero que puede causar complicaciones a la hora de establecer la lactancia materna, puede o no causarlas, es la anquiloglosia o el frenillo sublingual. No todos los bebés que nacen con anquiloglosia presentan problemas en la lactancia. Hay bebés que tienen anquiloglosia que son diagnosticados de forma casual, no porque la mamá esté teniendo ninguna complicación,
y se agarran al pecho perfectamente. Hay anquiloglosias que requieren que solo se haga algún ajuste en la posición para amamantar sin que haya que hacer la frenectomía, pero existen anquiloglosias que si no se corrigen quirúrgicamente, que suele ser una intervención realmente muy sencilla y que no representa mayor trauma para el bebé, que si no se corrigen, lamentablemente la lactancia va a ser muy accidentada o no va a ser posible. La aparición de los síntomas dependen de factores que involucran tanto a la mamá como al bebé. No solamente se trata del bebé, sino que también puede intervenir la forma de la mama, la forma del pezón, el tamaño y la posición que utiliza la mamá para amamantar. Puede producir hipogalactia porque, como les comenté anteriormente, el bebé no se está prendiendo bien al pecho y no está tomando bien, por lo tanto no estimula lo suficiente y no hay buena producción de leche. Puede producir dolor, lesiones importantes, ingurgitación mamaria, molestias en el bebé como gases o cólicos y dificultades para aumentar de peso porque efectivamente no está tomando lo que debería. Los bebés que no lesionan la mama, pero tienen un frenillo sublingual que no les permite succionar adecuadamente, suelen tener tomas infinitas, muy largas, y porque están tomando menos de la cantidad que podrían tomar si su lengua estuviera libre y pudiera succionar adecuadamente. Existen opiniones distintas sobre el efecto de la anquiloglosia en la lactancia, sin embargo, es algo que hay que evaluar en la primera consulta de recién nacido sano, preguntarle al médico, sobre todo en caso de que estemos teniendo problemas con la lactancia materna. Las infecciones, que ya se las comenté anteriormente, se pueden producir en cualquier etapa de la lactancia. Incluso he tenido mamás que presentan mastitis aún teniendo sus niños ya muy grandes después de la primera bajada de la leche, que ocurre mucho porque se cargan en exceso, los conductos se inflaman y se puede producir una mastitis. Pero también puede ocurrir en etapas más tardías de la lactancia. Se sospecha que existe una infección si tenemos dolor en el pezón o en algún área de la mama y no mejora al corregir el agarre o al vaciar la mama. Se sienten pinchazos, sobre todo relacionados con la eyección de la leche, pinchazos dentro del pezón. Se presentan perlas lácteas a repetición porque les comenté que las perlas lácteas suelen ser la punta del iceberg de una infección de un conducto. O hay obstrucción mamaria o mastitis, que son como las más comunes y las más temidas porque las mastitis realmente se pueden complicar. A veces podemos tratarlo sin antibiótico cuando no hay una mastitis establecida, pero tenemos una ingurgitación mamaria importante, un área enrojecida, dolorosa, caliente, pero que todavía no ha desarrollado una infección importante, no ha tenido fiebre, no ha tenido escalofríos, no tiene un absceso mamario, no tiene una mastitis establecida. Lo podemos tratar con métodos paliativos no médicos, pero siempre que exista dolor, enrojecimiento, lesiones, en algún área de la mama que esté caliente, una sola área, que veamos como cambios de la coloración, ya sea del pezón o de alguna parte de la piel, tenemos que consultar al médico porque la mastitis se puede complicar y se puede poner bastante fea. Ok, a pesar de que todas las mujeres pueden amamantar independientemente de la forma de su pezón, es verdad que los pezones planos o invertidos nos ponen la tarea bastante difícil. Porque aunque el bebé no se prende del pezón, sino del complejo pezón-areola, es verdad que el pezón facilita el agarre. Algunos recursos para mejorar el agarre cuando tenemos un pezón plano o pezón invertido, bueno, primero siempre debería la mamá informarse sobre la lactancia antes, pero sobre todo si tiene este tipo de pezón, debemos prepararla para el inicio de la lactancia porque tenemos que procurar que la mamá sepa desde antes cómo colocarse a su bebé al pecho teniendo pezón invertido. Que debe saber que debe iniciar la lactancia lo antes posible, porque si esperamos a las 72 horas a la bajada de la leche que hay una ingurgitación mamaria, una inflamación importante de las mamas, la mama va a estar más redonda y más dura y va a ser más difícil que el bebé se agarre adecuadamente al pecho. Podemos masajear y exponer el pezón a un poco de frío antes de iniciar la toma, para estimular, aunque tengamos un pezón invertido, siempre el pezón es susceptible a el frío y siempre va a salir, va a protruir algo del pezón
para lograr que el bebé se prenda de allí. Y debemos utilizar posiciones adecuadas de agarre profundo al pecho, como la posición de balón de rugby. Esto no debería ser un problema, pero sí es algo que requiere orientación adicional para las mamás que tienen este tipo de pezón. En ellas la producción no se ve afectada en lo absoluto. Quería agregar, como siempre, que los beneficios de la lactancia materna todavía están en descubrimiento, hay tantísimos y todavía se están descubriendo algunos. Es elemental, es la nutrición más adecuada para nosotros como mamíferos. Siempre está lista, siempre está limpia, se ajusta a las necesidades del bebé. Conforme el bebé crece, la leche va cambiando. Nunca pierde su potencial nutricional, a pesar de que obviamente necesitemos después de cierta edad la alimentación complementaria. Siempre aporta beneficios para el bebé, le da protección inmunológica, previene alergias y enfermedades en el futuro. Hay mayor desarrollo cerebral en comparación con los niños que no toman lactancia materna, o sea, potencialmente pueden desarrollarse más y potencialmente pueden tener un mejor desarrollo físico y emocional, entre muchas otras, y muchísimos beneficios que tiene también para la mamá y para la familia. Hay que aprender a romper los mitos de la lactancia, porque muchas veces las mamás no tienen ningún problema para amamantar, excepto que tienen ideas erróneas metidas en la cabeza. Como por ejemplo, que si en su casa o su mamá no pudo amamantar, o si no pudo amamantar a su primer hijo, no puede poder amamantar al segundo, que la fórmula es exactamente igual, o que hay que darle fórmula porque hay que complementar con algo que los llene más, que las tomas deben ser limitadas cuando la lactancia se debe dar a libre demanda, que debemos darle fórmula porque si no vamos a estar esclavizadas al pecho, que para que duerma de noche hay que reforzarle con fórmula. Todos estos son conceptos erróneos que se han ido arraigando en el tiempo y que debemos romper para procurar que la mamá tenga, esté libre de ideas y pueda fluir de mejor manera su lactancia. Hay 3 tips de oro para la producción adecuada de leche materna: que la mamá esté bien hidratada, que se alimente bien, pero sobre todo que esté bien hidratada, que el bebé siempre se pegue al pecho, siempre que lo desee, que sea a libre demanda, porque a mayor succión, mayor producción, y que la mamá pueda estar en un entorno tranquilo. Y bueno, vamos a dejar de compartir. Espero que haya sido útil y que les haya gustado. Y bueno, nuevamente encantada con la oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche, con un grupo de lujo, y que hayan abierto sus puertas para mí. Es todo un honor. Muy completo, muy interesante, Delimar. Muchas gracias. Pues vamos a seguir con una tercera parte. Voy a invitar al doctor Pedro Martín Marfil y nos va a contar algo que es muy interesante también, que después del posparto, a nivel físico, hay cosas que nos preocupan y pueden ocurrir diferentes cosas, pero en concreto vamos a hablar de una, que es qué es lo que va a pasar con los músculos abdominales cuando yo he dado a luz. Adelante, Pedro, si te presentas, te cedo la palabra. Muchas gracias, Elisa. Soy el doctor Pedro Martín Marfil, cirujano general y de aparato digestivo. En primer lugar, agradecer al doctor José María Rodríguez y a la doctora Delimar Tello su colaboración y su interés en la puesta en marcha de esta unidad de la mujer, que creemos que puede ser muy interesante. Soy socio fundador de Mediquali. Mediquali Medical Institute nace con la idea de tratamientos individualizados, buscando la máxima especialización y excelencia clínica, y con el desarrollo de unidades médico-quirúrgicas especializadas en distintas patologías. Bueno, después de los agradecimientos, quiero presentaros pues bueno, lo que sería una patología bastante frecuente. A ver, ¿me veis, Lisa? De momento no. No. A ver, pestaña.
Por ahí tenemos a Miguel Ángel para que nos ayude. O sea, pues, ahora aparece. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Bueno, pues bueno, esta patología muchas veces lo que nosotros nos encontramos es, bueno, pues que vemos cada vez con más frecuencia pacientes remitidos por otros especialistas, nos mandan unas pacientes que presentan un abultamiento en la zona central del abdomen, sobre el ombligo, pensando que se tratan de una hernia. En la mayoría de las veces suelen tratarse de lo que llamamos una diástasis de recto. Hasta hace poco la medicina lo había considerado como una patología o un problema estético y no se le había dado mucha importancia. Sin embargo, vemos como muchas de estas pacientes, sus síntomas mejoran con la reparación, su calidad de vida tras su reparación. La diástasis de músculo recto se define como la excesiva separación entre los dos vientres musculares del recto del abdomen. Los músculos rectos son unas estructuras verticales que intervienen en darnos la posición erguida y nos permiten la flexión, que van desde el reborde costal y el apéndice sifoide del esternón hasta el pubis. Bueno, pues esa excesiva separación de los vientres del recto del abdomen puede ocurrir en cualquier zona de la línea media alba. La línea alba es una importante estructura que constituye el punto de inserción central de los rectos del abdomen y de otras tres importantes músculos abdominales como pueden ser el oblicuo interno, los músculos transversos y los oblicuos externos. Las diástasis de los rectos constituyen una entidad distinta a las hernias, pues no tiene anillo y la posibilidad de que puede ocurrir a distintos niveles, por encima, por debajo del ombligo, o bueno, en distintas circunstancias. ¿Vale? Factores de riesgo para el desarrollo de esta diástasis de recto, pues sería un aumento del perímetro abdominal, un aumento de peso, obesidad. Bueno, también durante el embarazo parece que son más frecuentes en mujeres que ya han parido otras veces, en aquellas que han tenido una mayor ganancia de peso durante el embarazo. Y durante el parto es más frecuente, está muy discutido, pero parece que está relacionado en mujeres que se le han practicado cesáreas o que han tenido un trabajo de parto más largo. Es más frecuente en mujeres mayores de 35 años, en niños o fetos que son más grandes o cuando la paciente ha hecho poco ejercicio previamente. ¿Cómo sé si tengo diástasis de recto? Bueno, pues existe una maniobra muy básica que consiste en ponerse acostado en decúbito supino con los pies flexionados y realizar lo que se llama una maniobra de flexión del abdomen. Si en esa flexión del abdomen observamos que aparece un abultamiento, bueno, pues eso podría tratarse de una debilidad de los músculos rectos anteriores en relación con una diástasis. El método más fiable es la ecografía. Podemos realizar la medición de esa separación que existe entre los músculos rectos anteriores, bien mediante una exploración clínica, es decir, introduciendo los dedos en esa debilidad en la parte central. Hablamos de traveses de dedo, es decir, todo el mundo tiene una cierta diástasis de recto, que es natural hasta 1 centímetro. Hablamos de diástasis de recto patológica a partir de esos 2,5 centímetros, que serían 2-3 traveses de dedo, y nos lo confirmaría, como hemos dicho anteriormente, la realización de la ecografía. Bueno, el posparto constituye en sí lo que es como te digo, el mejor momento para su diagnóstico.
¿Cuándo ocurre esto? Pues evidentemente durante el embarazo y durante el posparto. Es decir, durante el embarazo se puede observar un aumento de los niveles de relaxina, progesterona y estrógenos, los cuales alteran la composición del colágeno presente en el músculo, en ese tejido conectivo. A esto se suma el aumento de la tensión o de la presión intraabdominal ejercida por el útero. Por otra parte, la mujer embarazada suele tener unas pequeñas modificaciones para modificar su centro de gravedad, realiza una anteversión pélvica y acompañada de una exageración de la curva lumbar que se llama hiperlordosis lumbar, lo cual contribuye al alejamiento de los puntos de inserción del recto, a una distensión excesiva del músculo y al consiguiente prejuicio sobre su vector de esfuerzo. Todos estos factores disminuyen la capacidad que tiene el músculo recto abdominal para generar fuerza, favoreciendo el desarrollo de la diástasis de los músculos rectos abdominales, principalmente en el último trimestre del embarazo. Del mismo modo, se sabe que un estiramiento prolongado de la pared abdominal incrementa el número de sarcómeros, voy a decir que son las células del músculo, con una síntesis aumentada de proteínas, resultando en un incremento del volumen total. Este estiramiento puede inducir también una denervación de ese músculo. Podemos decir que esta diástasis de músculo recto abdominal se describe habitualmente en relación con el embarazo, pero que, como hemos comentado anteriormente, puede aparecer en mujeres que no han tenido parto y que estén relacionados pues, con obesidad o con otras patologías que puedan provocar ascitis o líquido libre en la cavidad abdominal. Como hemos dicho, los músculos rectos son incapaces de soportar la tensión a la que se ven sometidos, separándose de la línea media, lo que provoca una diástasis o una separación variable. Esta distancia va aumentando a partir de la semana 14, es decir, el segundo trimestre, y continúa incrementándose hasta el parto y se mantiene durante el posparto. Se estima que hay una prevalencia entre un 27 y el 100% entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo, y que en el posparto hay una regresión quedándose residualmente entre un 30 y un 68% de diástasis residuales. Como hemos dicho, hay una incidencia de un 66% durante el tercer trimestre del embarazo y en el posparto persisten de ese 100% que teníamos de diástasis el 30-60% de las mujeres. Las tasas de prevalencia del 100% de la diástasis que había en la semana 35 van decreciendo paulatinamente hasta que llega a los 6 meses al 39%. Tampoco encontramos diferencias respecto a la edad, la ganancia de peso, bueno, antes ni razas ni nada. En cuanto a la localización, tampoco los estudios nos dicen lo que es mucho más frecuente. Lo que sí parece ser que a nivel de la zona periumbilical ronda el 52%, que es más frecuente después de la zona periumbilical, lo que serían las supraumbilicales, con un 30 y tantos %, y la infraumbilical aisladamente solamente se presenta en el 11% de los casos. ¿Qué supone tener una diástasis de músculos rectos anteriores? Pues como hemos dicho inicialmente, parecía que solamente era una cuestión estética, donde había una deformidad de la pared, donde aparecían una serie de estrías o arrugas en la piel, donde incluso podían verse hernias por esa debilidad del tejido conectivo y la protrusión de vísceras abdominales. Funcionalmente, esto tiene una repercusión. Nosotros vivimos en un equilibrio perfecto entre la musculatura dorsolumbar y la musculatura abdominal. Cuando una de las dos musculaturas se ven afectadas, sobrecargamos la contraria. Esto puede ocasionar también problemas de incontinencia urinaria o fecal e incluso prolapso de órganos pélvicos.
¿Cómo podemos tratar la diástasis de músculos rectos? Bueno, pues inicialmente el tratamiento es mediante fisioterapia, realizando lo que se llama una reeducación abdominopélvica. Esta normalmente no se debe empezar antes de las 6 semanas posparto y normalmente se prolonga 6 meses o 1 año. La otra opción sería el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo estaría indicada la fisioterapia? Pues cuando hay una diástasis que no se acompañe de hernias. Si la diástasis, como hemos comentado anteriormente, hay que esperar unas 6 semanas desde el parto para poderla iniciar. El tratamiento dura entre 6 y 12 meses y el principal problema que vemos aquí es que cuando dejan la fisioterapia y los ejercicios hipopresivos, la diástasis tiende a empeorar un poquito. ¿Qué opciones terapéuticas quirúrgicas podemos plantear? Bueno, pues hay distintas opciones. La técnica clásica, que consistiría en una incisión de arriba a abajo reparando la diástasis de músculos rectos anteriores. Hoy en día se tiende a ser menos agresivos. Hablamos de cirugía mínimamente invasiva. En cirugía abierta pues tendemos a utilizar la propia cicatriz de la cesárea y desde ahí hacer una tunelización por el tejido subcutáneo hasta llegar a lo que se llama el apéndice sifoides del esternón y realizar una aplicatura de arriba a abajo. Eso mismo lo estamos haciendo cada vez con procedimientos menos agresivos. Ahora utilizamos también lo que son 3 mini incisiones por donde introducimos una cánula de plástico que llamamos trocar y lo que realizamos es una disección de ese tejido celular subcutáneo. Igual, realizamos la reparación por microincisiones. Pues mira, ¿cuándo está indicada acompañar la reparación de la diástasis de lo que se llama una dermolipectomía? Pues cuando hay mucha piel flácida redundante. Pongo aquí para que veáis un poco. Bueno, la cirugía endoscópica, cirugía mínimamente invasiva, su indicación principal serían todas aquellas pacientes que tienen síntomas que se asocian a una hernia y que no tienen un exceso de piel. Debe haber pasado un mínimo de 6 meses, lo suyo es que incluso sean 12 meses, 1 año posparto. Y la mujer, una de las preguntas que hacemos típicamente es si desea nuevamente quedarse embarazada. Si el embarazo es un proceso que tiene en mente a corto plazo, preferimos intervenir tras el segundo embarazo. Bueno, pues ¿en qué consiste la técnica en REPA o reparación endoscópica preaponeurótica?
Bueno, no lo conseguimos. Pues bueno, es una cirugía mínimamente invasiva, como hemos dicho, mediante 3 pequeñas incisiones en la parte baja del abdomen sobre el pubis. Hacemos una disección del tejido celular subcutáneo, lo disecamos de lo que sería el músculo. A continuación. ¿Le levanto la multa o...? A continuación se realiza una sutura continua, reaproximando lo que serían los músculos a la línea media, y en caso de existir una hernia asociada puede o no acompañarse de lo que sería la colocación de una malla. Bueno, son procedimientos que ayudan a buscar una estabilidad de ese abdomen. ¿Cómo se puede prevenir la diástasis de músculo recto? Bueno, pues distintos estudios dicen que el ejercicio regular previo al embarazo y durante la gestación parece que estas mujeres tienen menos incidencia de diástasis de recto, y si tienen diástasis de recto es menos severa, es más pequeña. Bueno, la diástasis de músculo recto es relativamente común, puede ocasionar consecuencias negativas para la salud, aparece inicialmente en el segundo trimestre y alcanza su máxima separación en el tercer trimestre. Se produce una resolución parcial en el posparto. No todos los casos se resuelven en el posparto, por eso todas las mujeres deberían ser reevaluadas sin importar el tiempo desde el parto. La palpación digital que utilizamos en la exploración tiene la suficiente fiabilidad en la práctica clínica. El ultrasonido es el método más preciso. La reparación de esta patología ocasionará mejoras tanto en los dolores de espalda, incontinencia urinaria y fecal, y recomendable el ejercicio físico para prevenir y reducir la diástasis. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. No puede ser más completo. Tenemos mucha información del posparto y del parto. De momento no tenemos preguntas, pero bueno, va a quedar grabado este webinar para que tengamos esa información, que la podamos escuchar más detenidamente, pero no puede haber sido más completo. Os agradezco a los 3 vuestra participación, agradezco a Mediquadis Medical Institute. Y bueno, este es el primer webinar de unos próximos webinars en los que podemos hablar de muchas cosas, se puede emplear toda esta información. No sé si queréis cerrar. Yo me quedo con muchas cosas, pero es mucho. Me quedo con que es difícil elegir la posición para el parto, por ejemplo. Que hay que consultar siempre a un especialista y tener mucha información antes para poder realmente detectar si algo está fallando, como decía Delimar. Entonces, tener mucha información y mucha formación que nos viene muy bien, que nos la deis vosotros. Y la parte del posparto, las cosas que ocurren y cómo podemos solucionar problemas a nivel fisiológico, pues también es importante. Me gustaría que cerrarais vosotros con un resumen y bueno, pues acabar el webinar con el último toque de cada uno. José María, no sé si le puedes dar paso, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Me han encantado vuestras presentaciones, he disfrutado mucho con ellas. Y yo quiero preguntar a Delimar 2 cosas que siempre nos planteamos. Primero, que me parece interesante, ¿hasta cuándo la lactancia materna? Porque claro, hay momentos en que yo tengo compañeros míos que están dando el pecho y que al final dicen, bueno, este niño necesita un entrecot ya. Es decir, por otra parte, lo que nos planteamos siempre, aquellas mujeres que tienen infecciones de repetición, que tienen una mastitis, otra, por la razón que sea, evidentemente por un mal agarre, cualquier problema, pero que al final acaban haciendo mastitis de repetición, accesos, drenaje, ¿cuándo paramos? Porque hay gente que realmente lo pasa mal y ya lo hemos visto varias veces en urgencias, con drenaje de accesos, continúan con mastitis, se te echan a llorar. Claro, nosotros que en mi hospital somos por la IAN, estamos acreditados en la lactancia, es difícil decirle que lo deje, pero a veces es que entendemos el sufrimiento de estas mujeres. Bueno, primero
primero que todo, gracias por tomar en cuenta mi tema y hacerme estas preguntas que son súper interesantes y que sé que van a ser del interés de los que están escuchando. ¿La lactancia hasta cuándo? Es que con las dos preguntas son súper controversiales. Con las dos me pueden acuchillar. Pero bueno, sabes que como profesionales tenemos la academia y tenemos nuestra opinión. Yo soy muy empática con mis mamás. Es decir, yo no sentencio a nadie por no poder o no querer dar lactancia materna, ni quiero llevarlas más allá de donde ellas desean. Es verdad que la leche materna sigue teniendo un aporte nutricional e inmunológico por un tiempo prolongado, que va más allá del tiempo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Pero ciertamente la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna por lo menos hasta los 2 años de edad. Si alguien me pregunta, yo diría que esa recomendación está muy bien y que de allí en adelante o incluso detrás depende del binomio mamá-bebé. La lactancia es una relación de dos, tanto para la mamá como para el bebé. Si alguno de los dos no está en equilibrio, como cualquier relación de dos, tenemos que evaluarla y ver si hay que parar. En ocasiones nos encontramos con una mamá que ya no está disfrutando la lactancia, un niño que no se está relacionando, por ejemplo, que me dice, no, vamos a un cumpleaños, vamos a un lugar y el niño quiere estar pegado a mí. Vamos a cortarlo de manera respetuosa, como la iniciamos, de forma respetuosa, sin traumas para nadie, porque cuando está representando un problema para una mamá o para un bebé, el bebé ya no quiere o el bebé está dejando de comer o el bebé está dejando de socializar porque quiere estar pegado al pecho todo el día, entonces pues vamos a cerrarlo de forma tan respetuosa como iniciamos. Edad. Si vamos a la antropología nos dice una cosa, si nos comparan con los mamíferos nos dice otra, y hay quienes piensan que el niño se debe destetar solo, no importa si tiene 7 años. Yo lo veo extremo dar esa cantidad de tiempo. Yo me quedo con la recomendación de la OMS de por lo menos 2 años y a partir de allí o incluso antes, si representa una situación de demasiada demanda para la mamá o para el bebé, cerramos de forma tan respetuosa como iniciamos. Y siguiendo en la misma línea de respetar nuestro cuerpo, yo le digo a mis mamás, mira, yo necesito una mamá que esté cuerda, que esté tranquila, que esté contenta, más que una mamá que esté sacrificándose por una idea. Si yo tengo una mamá que hace mastitis a repetición, que hace abscesos, que las he tenido, que corregimos la posición y continúa, y que evaluamos todo lo que médicamente podemos hacer y continúa, y está batallando mucho con este tema, yo les acompaño a que sin sufrimiento empecemos a suplementar, porque es verdad que me interesa más tener una mamá saludable y tranquila que tener una mamá que esté sufriendo y se esté enfermando. El bebé es muy demandante y requiere de muchísima atención, y si yo tengo una mamá que está teniendo hospitalizaciones, que está tomando antibióticos, que tiene una herida porque hubo que drenarla, que tiene muchísimo dolor, al fin y al cabo esta mamá no está disfrutando de su maternidad. Y realmente, a pesar de que sé que es una óptima nutrición, también el cuidado del bebé implica muchas otras cosas. Implica una mamá que pueda disfrutar de esa experiencia. Muchas gracias. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí. Es que yo hablo mucho, perdón. Yo le he preguntado otras veces a Pedro toda la parte que ha explicado él de la diástasis y le pregunté en su momento, y le he preguntado antes de empezar, ¿hasta qué edad se puede intervenir en un problema de este tipo? Porque a algunas nos da un poquito de miedo, puede que fuera mi caso, pero nos da un poquito de miedo ponernos en manos o entrar a un quirófano para solucionar un problema a este nivel. Entonces, pues bueno, tú me dices siempre que cualquier edad es buena. Sí, la reevaluación siempre la debemos hacer, Lisa. El problema es que nos tendremos que adaptar evidentemente a las circunstancias de la paciente. No es lo mismo 50, 70 o 80 años, evidentemente, pero que te decía antes que la reevaluación yo creo que la debemos hacer en cualquier momento porque
no es una cuestión solo estética, sino que es una cuestión también funcional. Y eso se puede acompañar pues, de distintas, que a lo mejor lo entendemos como habitual, el dolor de espalda, un poquito de incontinencia urinaria, y al final lo que estamos buscando es algo más funcional, no solamente estético. Yo quiero hacer una aportación, Pedro. Es decir, yo creo que las mujeres son fundamentalmente muy sufridas. Es decir, el posparto, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen incontinencia de orina. Pero bueno, como la madre le dice, bueno, hija, es normal después de los partos que tengas incontinencia de orina. No, no es normal que alguien joven se orine o que tenga expulsión de gases de forma involuntaria, pero las mujeres se han acostumbrado a sufrir y entonces aguantan muchas cosas que dan por normal cuando realmente tienen una solución relativamente sencilla, pero muchas veces aguantan hasta extremos que seguramente los hombres no aguantaríamos. De hecho, yo creo que si tuviéramos que haber parido nosotros, la epidural hubiera estado inventada hace muchísimos más años, seguro, vamos, porque no aguantamos. Pero aguantan... ¿Y habría reducción de la población mundial? Seguro que sí. Nos habríamos extinguido una especie, seguro. Igual que eso, por ejemplo, la laxitud que se produce después de los partos, que dificultan las relaciones, que hace que tengan menos sensación, todo eso tiene solución. Pero las mujeres lo llevan como que son consecuencias del parto. No, no son consecuencias del parto, efectivamente, pero que tienen una solución a la que hay que dar una cabida. Es decir, hay que pensar, hay que salir del armario y muchos problemas que la mujer tiene en un posparto y que realmente le están quitando mucha calidad de vida, que es importante para ellas. Sí, es que lo mismo ocurre con la lactancia. Por eso comentaba lo de la importancia de la educación, de la preparación de la mamá. Y no hablo de la información, porque ahora mismo hay mucha información disponible, pero que sea información realmente de calidad, porque a veces sabemos mucho y realmente no sabemos nada. Que sea información adecuada, porque tendemos a normalizar ciertos sufrimientos por los cuales no tenemos que pasar. Lo mismo del pecho. No es normal que se rompa al principio, aguanta. No tiene que aguantar. Y resulta que por el entorno no sabemos hasta cuándo tenemos que aguantar o cuándo es normal o cuándo la solución es muy sencilla y podemos consultar y tenerla y ya está. Pues aquí tenemos todas las soluciones de manos de especialistas para todo. Pues muchas gracias. No sé si queréis aportar algo más. Muchas gracias, Chema, Delimar, Pedro, por vuestra aportación, vuestra participación. Gracias a las personas que están conectadas. Esto se va a grabar y bueno, pues luego se publicará para que lo podamos escuchar más tranquilamente. Os agradezco mucho vuestra intervención, agradezco mucho a la gente que ha estado pendiente. Gracias a Mediquadis Medical Institute y nos vemos en el próximo webinar hablando de estas cosas, ampliando más información y hablando de otras muy interesantes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que les haya sido de mucha utilidad.